¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Porsche tiene un problema. Bueno, tiene un problemón. Si uno hiciera caso a las cosas que se publican y que se leen por ahí respecto al futuro de la compañía, cualquiera diría que Porsche está al borde de la bancarrota o de desaparecer. Tal es el nivel de clickbait que estamos viviendo en los últimos tiempos para muchísimas cosas vinculadas al mundo del automóvil y alrededor del mundo del automóvil. ¿Y cuál es la verdadera cuestión? Bueno, pues en este vídeo me gustaría hablarte un poco de la situación de Porsche porque es verdaderamente fascinante y hacerlo a través, además, de un vehículo fascinante igualmente, un coche que he tenido ocasión de probar y que, bueno, pues es un vehículo muy especial porque solamente se van a fabricar 40 unidades en el mundo. Pero lo cierto es que cuando uno se pone a hurgar, cuando uno se pone a investigar en las cifras de venta de Porsche y qué es lo que está pasando a la compañía que tradicionalmente ha sido valorada como la compañía más valiosa del mundo en el mercado del automóvil y que durante mucho tiempo ha ostentado además el título positivo de ser la que más dinero ganaba por coche, por vehículo vendido, ahora esté en esta situación supuestamente pantanosa a la que se enfrenta. Bueno, para empezar, fijaos con esta gráfica el pedazo de problemón que tiene Porsche. Es ironía, por supuesto. En los últimos 30 años, Porsche ha hecho un viaje alucinante. Un viaje que empieza en el año 94-95, en el que la compañía, con 24.000 empleados, vendió la cifra de 21.000 coches. Estamos hablando de hace 30 años, 21.000 coches. O sea que Porsche tenía más empleados en aquel momento que coches vendió. Porsche estaba en un problema muy grave y, como te voy a contar al final del vídeo, ya había tomado ciertas medidas extremas, radicales, para intentar mantener y apuntalar su supervivencia. En ese 94-95 pasó algo sorprendente y maravilloso. Y todos estaréis ahora mismo, una parte importante de vosotros, pensando, sí, Porsche decidió sacar el Porsche Cayenne, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, aquello fue un absoluto, desastre desde el punto de vista del marketing y la comunicación, la compañía tuvo muchos problemas, pero finalmente el Porsche Cayenne acabó siendo un pedazo de acierto y salvó a la compañía. Bueno, pues esto no es del todo cierto. Es cierto, pero a medias, porque hemos pegado aquí un bocado muy grande en el tiempo. A principios de los 90, Porsche todavía vendía el 928 y estaba colocando el 993 en el mercado. La situación era absolutamente límite. ¿Y qué es lo que hizo la compañía? Aplicar todos esos cambios y esas mejoras y sacar al mercado igualmente el Boxster. Boxster que compartió muchísimos elementos mecánicos con el nuevo 911, que es el 996. Y así la compañía, de vender 21.000 coches en el año 95, pasó a vender nada menos que 66.000 coches en el año 2002-2003, en ese ciclo en el que el Porsche Cayenne aparece por fin en el mercado. Había triplicado las ventas y las había triplicado gracias a la llegada del Porsche Boxster, que fue el coche precisamente con todos los cambios en el sistema de producción que hicieron que Porsche no quebrara. La compañía ya estaba preparada y la siguiente decisión drástica fue sacar un todoterreno, el Cayenne, y en ese año 02-03 ya esas cifras de venta de 66.000 unidades incluían las primeras ventas del Cayenne, que rapidísimamente pasaron a ser mayores, superiores ya en el año 2 de vida del vehículo a las del 911. Porsche estaba salvada e iba a seguir haciendo crecer sus ventas hasta llegar ya casi a las 90.000 unidades en el año 2005. En 10 años había multiplicado por casi 5 la venta de coches en la compañía. ¿Y qué es lo que pasó a continuación? Pues que en los últimos 20 años Porsche ha seguido creciendo de una manera absolutamente loca, absolutamente desaforada, hasta el punto que en el año 24 Porsche vendió más de 310.000 coches. Ojo, en 30 años Porsche pasó de fabricar poco más de 20.000 coches a fabricar más de 300.000. Por aquel entonces, en aquellos años 90, tenía más empleados que coches vendidos. En el año 2018, Porsche pasó la barrera de los 30.000 empleados. Y actualmente, si contamos con la compañía, la propia fabricación e ingeniería y las distintas compañías subsidiarias que tiene Porsche, tiene alrededor de 40.000 empleados. Así que el crecimiento de la compañía ha sido absolutamente brutal, milagroso. La ración de mezclar vehículos deportivos tradicionales y novedosos, vehículos exclusivos en la punta de arriba de la pirámide y en el otro lado de la pirámide coches populares para bolsillos pudientes, específicamente los todoterreno, tanto el Cayenne como el Macan, han hecho que Porsche se convierta en una compañía muy grande, muy poderosa y muy rica, hasta el punto incluso que estuvo a punto de quedarse con Volkswagen, de ser, eso sí, el accionista mayoritario, un movimiento que se frenó precisamente por las disputas y las guerras familiares que hay entre los distintos clanes
clanes que controlan estas compañías e igualmente también con el actor siempre público del Estado que apuntala a las compañías alemanas en aquel país. La cuestión es que Porsche se había hecho tan grande y tan exitosa que tenía capacidad incluso para merendarse al mayor fabricante de automóviles del mundo junto con Toyota. Por eso, ahora, viendo los titulares y las informaciones que se cuentan de la compañía, es un poco divertido teniendo en cuenta que Porsche a lo largo de su vida ha tenido muchísimas crisis y que los problemas que tiene ahora son precisamente los problemas de una compañía que ha tenido tanto éxito, que se ha hecho muy grande y que quizá en el futuro va a tener que ponderar la forma en que fabrica los coches y efectivamente replantearse la forma que fabrica los coches. Porque como muy bien dice su CEO Oliver Blume, que además es de Volkswagen y que por cierto es una persona que ha vivido en España en SEAT, que ha aplicado algunos de sus aprendizajes en SEAT a Volkswagen y a Porsche y que habla un castellano bastante bueno, las recetas que teníamos en el pasado para seguir creciendo ya no nos valen. Porsche tiene un problema serio en algunas regiones del mundo y también vientos de cola. Ha perdido muchas ventas en China, nada menos que un 28% en lo que va de año 25 sobre un 24 donde ya se perdieron, y esto es preocupante. Es quizá el punto donde más difícil va a tener Porsche poder volver a crecer en el futuro, salvo que las cosas cambien en aquel país, la crisis en general de las marcas de lujo que no son oriundas de China. Ha perdido también mucha clientela en Alemania, que ha amortizado compras de automóviles especialmente electrificados antes de que se acabaran las ayudas. Y ahora todo el mercado se está recomponiendo después de unos tiempos de beneficios locos en la pandemia y después de una gran fiesta de compra de automóviles que vino a continuación. Muchas menos ganancias y además los vientos de cara negativos de los aranceles que se han puesto en Estados Unidos y que hacen que los coches tengan menos beneficio por unidad vendida. Estados Unidos y Canadá, por cierto, una región donde Porsche ha vendido un 10% más en lo que va de año. Estados Unidos y Canadá no son únicamente los lugares donde crece la compañía, sino todos aquellos sitios que no son maduros y donde empieza a haber dinero, es decir, los mercados emergentes, crece un 10%. ¿Y el problema dónde lo tiene? Principalmente en China, los retos en Estados Unidos para mantener las ventas y en nuestro continente donde las ventas están completamente estancadas o son negativas. Y frente a esto algunos nos están contando que Porsche, por decirlo de alguna manera, tiene un problemón gravísimo. A ver, queridos amigos, en el primer semestre de 2024 Porsche colocó 156.000 coches en el mercado. Acabó vendiendo unos 313.000. En el primer semestre de 2025 Porsche ha colocado 146.000 coches en el mercado. Son 10.000 automóviles menos. Porsche probablemente este año se va a quedar por debajo de los 300.000 coches vendidos, ahora que ya se han aplicado los aranceles, y de hecho su objetivo es reducir algo la producción y la venta de automóviles. Pero de ahí a decir que Porsche tiene problemas graves o serios, es una absoluta estupidez. Porsche está como Apple, es decir, es una compañía que tiene muchísimos retos para el futuro, pero los afronta con el mejor posicionamiento posible, porque los afronta con la caja absolutamente repleta de billetes y los afronta además con una posición en el mercado de liderazgo en lo que se refiere a tecnología y a imagen de marca. Ya le gustaría a muchos tener los problemas que tiene Porsche ahora mismo precisamente y que te acabo de relatar. Y precisamente una de las vacunas, una de las cosas que puede hacer Porsche para remediar toda esta situación es exactamente fabricar y seguir fabricando cada vez más coches como este. Es un Porsche 911 muy especial. Estamos hablando de la versión GTS, un auténtico exotismo relativamente moderno dentro de la gama de los 911, el coche emblemático de la marca, y que ahora tiene una sofisticación técnica muy interesante, que estoy gozando como pocas veces lo he hecho al volante en los últimos años. Se trata de un coche con un turbo eléctrico, un desarrollo tecnológico que algunos fabricantes han estado persiguiendo durante mucho tiempo y sobre el que han hecho mucho trabajo, como por ejemplo Audi, experiencia seguramente sobre la que Porsche ha recabado mucha información y desarrollo tecnológico para acabar sacando al mercado el primer Porsche 911 híbrido, que se dice pronto, un Porsche 911 que tiene la etiqueta Eco, pero como buen Porsche tenía que tener algo especial, y precisamente ese sistema híbrido no se parece a nada que exista en el mercado. ¿Qué sentido tiene tener un turbo eléctrico? Muy sencillo, tan sencillo como complicado. A medida que aumenta la potencia, a medida que aumenta el tamaño del turbo, por ende, cuando pisas el acelerador, por muchas sofisticaciones técnicas que pongas alrededor, como doble turbo o un sistema twin scroll en el que los gases de escape están sincronizados para maximizar el giro de la turbina en el mínimo tiempo posible, turbo de geometría variable, como ya incorporó hace tiempo el primer Porsche 911 Turbo, que tuvo esta tecnología y que ahora la llevan algunos coches. Bueno, en definitiva, al final se trata de la pelea, de la lucha entre el retraso en el momento en el que pedimos gas
y la turbina, sea cual sea la tecnología o tecnologías que lleva, gira a la suficiente velocidad como para darnos la potencia que realmente es capaz de entregar el vehículo. La gracia de tener un turbo eléctrico es que puedes disgregar, separar el empuje de los gases de escape del empuje de la turbina, porque al final al turbo eléctrico lo mueve una batería. Batería que se carga precisamente e igualmente con esa máquina eléctrica que hace de turbo, pero que mientras no estamos utilizándolo o mientras estamos en fase de deceleración, consigue cargar la batería. De tal manera que lo que buscamos es una inmediatez a la hora de pisar el acelerador y obtener la potencia deseada que no se puede conseguir con cualquier otro coche. ¿Y realmente lo han conseguido? Pues la respuesta rotundamente es un sí como una casa. Este 911 GTS sube la potencia nada menos que hasta los 540 caballos. Son ya muchos caballos y más potencia que muchas iteraciones anteriores del Porsche 911 Turbo. No solamente la turbina eléctrica está presente para aumentar la potencia, sino que además hay una segunda máquina eléctrica, un motor eléctrico de pequeño tamaño que se ha posicionado en la caja de cambios automática PDK de 8 relaciones. Esta máquina eléctrica es capaz de entregar de manera continuada 54 caballos y tiene una potencia pico de 64 caballos. Tenemos 4 modos de conducción, en los deportivos están el Sport y el Sport Plus, e igualmente un botón que podríamos decir de hipervelocidad, de supervelocidad, donde precisamente el coche llega a la potencia pico aportada por la batería y por el motor eléctrico, esos 10 caballos extra y ese par extra, pulsando un botoncito que te van a dar esa sobrepresión, esa sobrepotencia durante exactamente 20 segundos para situaciones de recta en un circuito o para conseguir la aceleración máxima. Aceleración máxima, ojo, estamos hablando de un 0 a 100 en 3 segundos, cuando un Porsche 911 Turbo con tracción integral lo hace en 2,8 segundos, 2,7 si hablamos de la versión Turbo S. Son unas prestaciones brutales con todo atrás, hecho que hace que el coche tenga nada menos que un neumático de 3,15 en el eje trasero contra 2,45 en el eje delantero, con esas preciosas llantas negras que estás viendo. Todo este conjunto híbrido se redondea además con un aumento de la cilindrada del motor hasta los 3.600 centímetros cúbicos tiene este 6 cilindros boxer, e igualmente una batería de iones de litio de 1,9 kWh de capacidad, siempre en términos brutos. Al final, todo este conjunto tecnológico unido al motor de combustión suma aproximadamente unos 55 kilogramos de peso al coche. Pero como la potencia aumenta, igualmente en proporción, las prestaciones ligerísimamente, pero son algo superiores a las del GTS anterior. Y otra sofisticación técnica increíble que tiene el coche y que acabo de poder disfrutar como un niño pequeño conduciéndolo, es precisamente el hecho de que por primera vez el GTS tiene un eje trasero direccional. Con esto, con la suspensión que tiene el 911 y con la puesta a punto, realmente te puedes sentir piloto en una carretera de curvas con un nivel de paso por curva, con una reactividad de la dirección y con una suspensión maravillosa. Si por algo se ha caracterizado siempre Porsche es precisamente por el hecho de que Porsche siempre ha tenido el lema de Porsche Everyday, Porsche cada día. Es decir, que los coches de la marca son utilizables para el día a día a pesar de su extrema deportividad. Y te puedo asegurar que este 911 GTS precisamente es un coche que tiene esa característica y que a pesar de que va más bajo que el resto de 911, descartando los más deportivos, por supuesto, las versiones GT, es un coche perfectamente utilizable en el día a día y, ojo, con su sistema de hibridación, con su afinadísimo motor de combustión interna, el coche es capaz de darnos consumos claramente por debajo de los 10 litros en una conducción en la que vamos a estar circulando claramente por encima de los límites legales. Es un consumo parecido al que tendría un coche SUV de unos 180-200 caballos, solo que aquí tenemos una máquina deportiva de 540 caballos, imposible de superar por la belleza estética y por las sensaciones que te transmite, tanto en el día a día con una conducción normal y la relajada que la permite, como en una conducción absolutamente deportiva en el que vamos a tener ese maravilloso aullido del motor boxer, en este caso con sonido de fondo, con
instrumentos de viento de fondo, con el empuje del turbocompresor y también un pequeño hilillo de sonido eléctrico cuando estamos haciendo una conducción deportiva y toda la maquinaria para impulsar al coche se pone en marcha. Pero no te he traído solamente este GTS para explicarte la absoluta delicia que es conducir una máquina así. Este coche tiene algo extra más, algo especial que me gustaría mostrarte, porque este es un coche que probablemente solo voy a poder conducir una vez en la vida. Tanto el interior como el exterior de este 91140 está lleno de pequeños detalles que convierten a este vehículo en un producto delicioso. Las siglas de 40-91140 y también algunos sellos con el árbol están repartidas por distintos lugares en el interior y el exterior, así como una proyección en el suelo. El color del coche, denominado Quercus verde, es un color específico para esta unidad que solo está en esta unidad. Es un color que pretende imitar el paisaje de la península ibérica España-Portugal, llena de pinos y de encinas, y le sienta de maravilla junto con las llantas de color negro en un diseño RS Spider que realzan la deportividad de un coche que además va ligeramente más bajo que las versiones equivalentes. Protecciones negras igualmente delante de las aletas traseras, esos marcos plateados y un interior igualmente mezclando distintos colores marrones y esos asientos de cuadros llenos de detallitos y de fantasías que nos trasladan a otros tiempos en una máquina que es lo más avanzado tecnológicamente que tiene Porsche actualmente en materia de propulsión. En definitiva, un vehículo delicioso en todos los sentidos, a la vista y al tacto, y qué decir, conducirlo. Las 40 unidades de este 91140 se vendieron antes de que el coche estuviera disponible en los concesionarios. A coleccionistas, a amantes de la marca que quieren tener una pieza del fabricante alemán en su corazón y en su garaje igualmente. Es un coche para coleccionistas verdaderamente especial, para gente que sepa apreciar esa exclusividad y todos esos detalles, e igualmente que tenga el bolsillo muy ancho, porque salió a la venta a un precio de 285.000 euros, que es prácticamente el mismo precio que ya en 911 especiales como el ST, que son coches con más pedigrí a nivel internacional que un coche de categoría, podríamos decir, ibérica. Pero aún así, la respuesta, tanto en Portugal como en España, que no son precisamente regiones principales para la marca, ha sido absolutamente impresionante, ha sido absolutamente ejemplar. Aquí también hay esa pasión. Existe ahora la gran duda de cómo Porsche puede trasladar esto al mundo real, y es evidente que las ventas en China en los próximos años van a estar mucho más competidas. Es evidente que Porsche tiene un problema porque hizo una apuesta por la electrificación que se ha ralentizado y que se le ha vuelto en contra como se le ha vuelto a otros muchos competidores. ¿Qué puede hacer Porsche? Bueno, la respuesta está ahí fuera. Seguir manteniendo lo que hace bien, seguir manteniendo aquellas cosas que está planificando para el futuro, como es seguir haciendo motores de combustión interna con más o menos hibridación y movidos en el futuro por combustibles sintéticos que estoy seguro que finalmente se acabarán considerando como merecen, es decir, con la huella de carbono que realmente tienen, que puede llegar incluso a ser cero o según como negativa. Eso lo veremos probablemente dentro de unos años todavía, pero es que hay que tener en cuenta que para Porsche su futuro muy importante es su patrimonio histórico. Aproximadamente el 70% de los Porsche 911 que se han fabricado a lo largo de la historia se siguen manteniendo y siguen circulando. Y aproximadamente 2/3 del total de los Porsche fabricados siguen estando ahí fuera. Igualmente también deberían de pensar más cómo hacer crecer su división de patrimonio, su división de historia. Porsche ya tiene un departamento de pedidos especiales, pero está muy orientado a cosas decorativas y a elementos estéticos y externos de los coches modernos que vende a gente pudiente. Y en esas que aparece un Singer en Estados Unidos de América y le come completamente la tostada en lo que son las preparaciones más radicales, más espectaculares y por ende más costosas para el público más exitoso del mundo. Si yo estuviera dentro de Porsche, lo tendría muy claro. Gastaría una parte de los millones ingentes que tengo para invertir en comprar Singer o en crear algo que le hiciera la competencia, específicamente en aquel país donde las normativas de homologación precisamente son mucho más laxas que en otras zonas del mundo y donde Porsche puede replicar ese éxito increíble de Singer y esa filosofía de coches únicos con mecanizaciones nuevas, con tecnologías nuevas aplicadas a coches auténticos, clásicos, coches bien mantenidos que ahora se convierten en auténticas joyas que valen millones. Si Porsche consiguiera trasladar esa filosofía disruptiva y rompedora con el propio sello de la compañía, tendría un maná de dinero increíble. Lo que me parece increíble precisamente es que ande todavía pensando en si litigan contra ellos, si los denuncian o no,
si les obligan a quitar el escudo de la compañía, cuando con los coches históricos podrían ser mucho más agresivos y radicales, mientras su división de personalización, al igual que la de Lamborghini, sigue creciendo como la espuma, como está ocurriendo en la mayor parte de automovilistas de superlujo. Y lo que está en juego, bajo mi punto de vista, precisamente, no es solamente el futuro de una marca que está más que apuntalado, precisamente por esa identidad de vehículos icónicos y deportivos, que se va a seguir manteniendo en el tiempo, probablemente incluso también con los combustibles sintéticos, sino sobre todo en qué quiere ser Porsche y, por encima de eso, si Europa, a través de Porsche, va a ser capaz de plantarle cara a la gran amenaza asiática en un contexto, en un entorno, en un terreno de juego de la industria automovilística completamente distinto para los años que vienen. Es directamente nuestra punta de lanza, directamente lo más avanzado y mejor posicionado que tenemos, y es precisamente aquello que, si perdemos, indicará indudablemente que la derrota para Europa ha sido absoluta. Así que crucemos los dedos, esperemos que eso no suceda y que esta nave, que este vehículo maravilloso llegue a buen puerto. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.